Buen día muchachos, el día de hoy vamos a ver la clase de comunicaciones aéreas, el tema del compendio de los sistemas de información aeronáutica. Hemos estado hablando en este tiempo de todo lo que son los procedimientos de comunicación, los procedimientos radiotelefónicos, las bases, las disposiciones, todo lo que parte de la reglamentación específica para la comunicación aérea, la técnica de transmisión. Ahora vamos, ya no es una transmisión directa con radio, es básicamente toda la gestión de la información a través de la red fija de telecomunicaciones aeronáuticas y a través del sistema de información aeronáutica, conocido también por ahí como AIS. En este punto, nosotros tenemos que mencionar que vamos a pasar a las definiciones, ya saben, básicas, para tener un concepto o una perspectiva más amplia de lo que estaremos hablando en el transcurso de la clase. En este caso, la primera definición por fuerza, por ley, tiene que ser la de servicios de información aeronáutica. Realmente estos servicios tienen la finalidad de poder diseminar la información necesaria para que ésta fluya de manera segura, irregular y eficiente a nivel internacional. Este sistema o este servicio se encarga de que todo el tráfico de información que pueda servir para que los vuelos se desarrollen de forma eficiente y segura estén en el lugar indicado en el momento apropiado. Tenemos también otra definición que es la publicación de información aeronáutica, también conocida como PIA o AIP por sus siglas en inglés. En este caso es la publicada por cualquier estado o con su autorización que contiene información aeronáutica de carácter duradero, indispensable para la navegación aérea. De hecho, es básicamente como nuestra Biblia, ¿no? Hace algún rato, bueno, pues usaban unos manuales grandes con unos blinders de color negro. Hoy ya con la tecnología, bueno, pues ya tenemos en disco, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es lo que es la publicación de información aeronáutica, que, bueno, cada país tiene su propia publicación. En México tenemos el AIP México, ajá, que se encarga de eh, darnos toda la información relativa a nuestro país y también, bueno, de los otros países que esta, 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 este sistema permite que yo tenga información de cualquier aeropuerto, de cualquier espacio aéreo, ¿sí? En el mundo, ¿no? O sea, básicamente es un sistema bastante versátil en ese aspecto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la circular de información aeronáutica. Este es un aviso que contiene información que no requiere la iniciación de un NOTAM. Ya hablaremos más adelante de que es un NOTAM en detalle, ni la inclusión en las AIP, pero que está relacionado con la seguridad del vuelo, la navegación aérea o asuntos de carácter técnico, administrativo o legislativo. Las circulares, básicamente, de alguna otra manera, las emite la autoridad competente, regional, y obviamente, bueno, son de carácter inmediato o de carácter obligatorio o de carácter emergente para que pueda hacerse modificaciones en algunos procedimientos, algunos procesos para el desarrollo de la navegación, ¿no? Vamos a pasar a lo que es el NOTAM. Bueno, ¿qué es un NOTAM? Pues esa palabra la hemos escuchado por ahí, algunos de ustedes ya tienen referencia, pero bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle. El NOTAM es un acrónimo, es Notice to Airmen, ajá, y es un aviso que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualesquiera instalación, servicio, procedimiento o peligro aeronáutico que es indispensable que conozca oportunamente el personal que interviene en las operaciones de vuelo. Básicamente es eso, es una notificación o un informe que se va a emitir. Vamos a ver que hay distintas formas de que se emita, pero es una información o un mensaje que va a contener información, es importante para las operaciones de las aeronaves. Aquí eh, es importante que ustedes aprendan a leer los NOTAMs, porque hay empresas donde sí se les van a pedir que puedan ser capaces de leerlos, hay otras que no, que ya tienen un departamento que los traduce, pero bueno, es importante que aprendan, ¿no? Qué es el NOTAM y cómo se va a traducir. Ya lo veremos un poquito más adelante. Realmente es información urgente o programada que se envía a todas las estaciones
a nivel mundial hay una oficina mundial de NOTAM, hay una oficina regional también de NOTAM. Aquí en México, quien se encarga de gestionar toda la publicación de información aeronáutica y los NOTAMs es CENEAM, que es Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Ellos se encargan de gestionar toda esta información para que se distribuya de forma eficiente, segura y a tiempo, ¿no? Vamos a encontrar que los NOTAMs, por su forma de distribuirse, se clasifican en dos grandes grupos, que son NOTAM distribución clase 1, ajá, y me dicen NOTAM cuya distribución se hace por telecomunicaciones, y NOTAM distribución clase 2, que es un NOTAM cuya distribución se hace por medios distintos de las telecomunicaciones. O sea, son muy fáciles, muy sencillas, y realmente son sencillas, ¿no? En el caso de la clase 1, se hace de carácter inmediato a través de los sistemas de radiocomunicación y generalmente se distribuye de esta manera cuando ocurre un cambio que fue súbito o que fue inminente. Y en el caso de la clase 2, no, la clase 2 se envía a través de la publicación de información aeronáutica de manera programada, ya sea mensual o quincenal, generalmente es mensual, y en este caso ya cuando se prevé que hay alguna situación o algún cambio, alguna modificación, bueno, ya se hace de manera programada y entonces se emite a través de la forma de distribución clase 2, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, ¿no? Supongamos que un avión aterriza en la Ciudad de México y por X problema se despista y deja bloqueada una calle de rodaje y parte de la pista. ¿Qué va a pasar? Pues en ese momento se emite un NOTAM clase 1 indicando a todas las estaciones que la pista en cuestión va a quedar y el rodaje en cuestión van a quedar cerrados por un tiempo indeterminado en lo que se soluciona el problema de poder remover de ahí el avión y poder habilitar que los espacios o las áreas quedaron de forma positivamente bien. Ajá, o sea que no existe ningún riesgo para la operación al circular por esas áreas. Ese es el clase 1, es de carácter inmediato. En el caso del 2, supongamos que la ICM decide que va a reasfaltar la pista 05 derecha el día 12 de junio del 2020. Bueno, entonces, como ya está programado ese servicio, ellos emiten el NOTAM un mes, 2 meses antes, para que la gente ya esté consciente de que, bueno, ese día el tráfico en la ciudad, en el ICM, va a ser algo complicado, un poquito más cargado. ¿Por qué? Pues porque va a haber una pista que va a estar cerrada por labores de mantenimiento, ¿no? Básicamente esa es la diferencia entre uno y otro. Los clase 1 son inmediatos y los clase 2 ya son programados, ¿no? En este caso, todos los notas tienen una secuencia, tienen una forma de realizarse que vamos a ir conociendo nosotros más adelante. Vamos a ver cómo se traducen, cuáles son las partes, qué dice el encabezado, porque cuando lo vemos así de entrada, pues todo el mundo dice, uy, son un chorro de números, ¿no? Ahora, tenemos que los NOTAM se van a clasificar en distintos tipos dependiendo qué es lo que nos digan. Ya acordamos nosotros que un NOTAM normal, ajá, me va a dar información relativa a las condiciones, modificaciones o afectaciones que pudiera tener una instalación aeronáutica o una radioayuda o una área aeroportuaria, ¿no? Eso es lo que marca básicamente el NOTAM convencional. Pero en el caso tenemos otro NOTAM que se conoce como SNOWTAM. Aquí nos dice que es una serie de NOTAMs que notifica por medio de un modelo específico la presencia o eliminación de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve fangosa, hielo o agua en el área de movimiento. En este caso, cuando una pista presenta hielo o nieve, cuando presenta encharcamientos profundos, ajá, es importante que los aviadores estén enterados de que esas condiciones existen en ese aeropuerto, en esa pista específicamente, para evitar problemas de que tengan excursiones de pista, que porque se derraparon, porque se deslizó el avión, no pudieron frenar. Básicamente es importante alertarlos, ¿no? Y entonces el SNOWTAM se encarga de eso, se encarga de avisar qué tipo de contaminación tiene la pista, si tiene una cierta profundidad, cómo es el frenado en esa pista,
para que el piloto tome las medidas precautorias para evitar un deslizamiento o un incidente o accidente en la misma, generado por estas condiciones. Tenemos otro NOTAM que es el ASHTAM, es otra variante del NOTAM, ¿no? El ASHTAM es una serie especial que notifica por medio de un formato específico un cambio de importancia para las operaciones de las aeronaves debido a la actividad de un volcán, ya sea una erupción volcánica o una nube de cenizas volcánicas. En esta se especifica la altitud que tiene la nube de cenizas, la dirección que tiene la nube de cenizas, a qué hora se presentó, cuál es la duración que ha tenido, si hay afectación de alguna aerovía en específico o de algún área de vuelo en específico. Hay veces que, por decir, aquí en México es muy común, pues, tenemos dos volcanes, o sea, tenemos el de Colima y tenemos el Popocatépetl, ¿no? Entonces, cuando llega a ocurrir que hay exhalaciones de ceniza bastante relevantes, se emiten los ASHTAM, incluso aeropuertos como son el aeropuerto de Puebla, se cierran básicamente las operaciones para evitar que exista el riesgo de poder ingresar a una nube de ceniza, básicamente porque, bueno, la ceniza puede generar problemas muy severos en los motores. Ajá, aquí tenemos algunos ejemplos donde se ve como es como si fuera lija, ¿no? En las cámaras de combustión, ¿sí? En los compresores. Básicamente, los motores son los más afectados. Entonces, para evitar esto, se emite esta condicionante o este NOTAM denominado ASHTAM. Tenemos también otro que se conoce como BIRTAM. El BIRTAM es un NOTAM especializado que proporciona información sobre el riesgo o la advertencia de impacto de las aves, particularmente para el espacio aéreo de bajo nivel. A diferencia del ASHTAM o el SNOWTAM, el BIRTAM no es un término oficial de la OASI y no tiene un uso universal. Es decir, es en ciertas áreas donde se va a manejar y en otras áreas, pues no, ni siquiera se emite, ¿no? Sin embargo, el término BIRTAM está reconocido en la base de datos del Sistema Europeo de Información Aeronáutica, conocido como EAD por sus siglas, y tiene su propia dirección de red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas en lo que nosotros conocemos como AFTN, ¿no? Aquí en este caso el BIRTAM tiene la finalidad de avisarle a los aviadores cuando hay existencias de parvadas de aves que pudieran llegar a generar un problema. Básicamente, pues bueno, hay impactos de aves que pueden llegar a ser bastante significativos. Ahí tenemos el ejemplo de Shuley, ¿no? Que en el Hudson, que se le pararon los dos motores por impactos de aves, ¿no? Otro concepto de NOTAM también nuevo son los DROTAMs. Ajá. Son una modificación relativamente nueva de los NOTAMs estándar y en pocas palabras se refieren a NOTAMs de drones, es decir, se les avisa a los aviadores cuando hay actividades de vehículos aéreos no tripulados, los famosos BANT. En este caso, sabemos que el impacto de un BANT o de un dron, como convencionalmente lo conocemos, en una aeronave pudiera ser bastante complicado, bastante dañino. Y entonces es por eso que se emiten estas notificaciones. Ojo, estas notificaciones no están totalmente aceptadas a nivel general, se están apenas implementando los procesos, ¿sí? Pero sí ya se ha determinado que, bueno, un dron definitivamente en un espacio aéreo controlado es un riesgo severo, ¿no? En este momento, pues la función para emitir y ver DROTAMs es exclusivo de una plataforma llamada SkyVector, que algunos de ustedes ya conocen, y un DROTAM generalmente es mucho menos complicado en comparación que un NOTAM. Simplemente define el área de vuelo, el rango de altitud relevante y la fecha y hora cubierta en la cual se va a generar esa actividad con los drones. Ajá, no va más allá de eso. Ahora vamos a platicar un poquito sobre AIRAC. Bueno, AIRAC es la reglamentación y control de información aeronáutica. Este sistema tiene por objeto, a través del NOTAM respectivo, dar la notificación anticipada, basada en fechas comunes de entrada en vigor, de las circunstancias que requieren cambios en los métodos de operación. Aquí tenemos cómo está, es una composición de información, pasa a la publicación de información aeronáutica, puede pasar a suplementos de la publicación de información aeronáutica,
puede pasar o generar NOTAMs y puede también generar boletines de información previas al vuelo. En este caso, vamos a hablar un poquito de la oficina NOTAM Internacional, NOF por sus siglas en inglés. Esta oficina está destinada por el Estado para el intercambio internacional de NOTAMs. México, como ya habíamos mencionado, quien se encarga de gestionar esta oficina es CENEAM, que significa Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Ellos son los que gestionan junto con eh, DGAC o ahora AFAC, lo que es la Oficina NOTAM Internacional. Vamos a dar una pequeña introducción al Servicio de Información Aeronáutica. ¿Qué es? Bueno, en general el Servicio de Información Aeronáutica es suministrado por el Estado o por una entidad extragubernamental que es autorizada por el Estado y ellos se encargan de reunir y compilar y editar y publicar y modificar la información aeronáutica relativa a todo el territorio del Estado y la correspondiente a las áreas fuera de su territorio en las que el Estado es responsable de los servicios de tránsito aéreo. En este caso, básicamente es un servicio que va a documentar toda la información aeronáutica dentro del espacio aéreo, en este caso dentro del espacio aéreo mexicano o en partes que queden fuera del espacio aéreo mexicano, pero que sean de gestión común. Básicamente, la documentación integrada de la información aeronáutica se divide bueno, en los NOTAM, en las publicaciones antes del vuelo, la publicación de información aeronáutica o la lista de verificaciones y resúmenes, ¿no? Esto nos va a dar el PIA o la AIP, que se divide en tres grandes grupos, que son generalidades, en ruta y aeródromos. Pero vamos a verlo más a detalle. En este caso, la preparación y diseño de publicaciones de información aeronáutica, la iniciación de los NOTAMs y la iniciación de circulares de información aeronáutica. Esos son los tres puntos básicos que, de alguna otra manera, el Servicio de Información Aeronáutica va a proporcionar, ¿no? En este caso, estas tres partes. Además, el Servicio de Información Aeronáutica obtendrá de los servicios similares de otros estados y de otras fuentes disponibles toda aquella información que le permita suministrar este servicio antes del vuelo y satisfacer las necesidades de información durante el mismo, ¿no? El servicio de información básicamente va a proporcionar la información en tiempo y forma para que de alguna otra manera eh, las aeronaves estén documentadas antes de salir del vuelo y sepan qué pudieran encontrar en los lugares de destino o en la misma ruta. En este caso, el Servicio de Información Aeronáutica va a suministrar en forma exacta y oportuna a los servicios similares de otros estados la información que respecto a su territorio requiera para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. Es decir, a nivel mundial hay una cooperación mutua entre los servicios de información aeronáutica para poder intercambiar la información aeronáutica de manera oportuna, de manera precisa. A lo mejor el avión va a volar a Estados Unidos, va a volar a Canadá, va a volar a Brasil, va a volar a Europa. Y en este caso los servicios de información aeronáutica de las distintas regiones o de los distintos países se encargarán de proporcionarle la información aeronáutica a la aeronave mexicana o al Servicio de Información Aeronáutica Mexicano para que a su vez se lo pueda publicar y sus aeronaves, las aeronaves mexicanas que pudieran llegar a volar para allá, a cualquiera de estos lugares, bueno, pudiera de alguna otra manera estar prevenida de qué es lo que va a encontrar en el espacio aéreo o en el aeropuerto al cual va a volar. El suministro de esta información se hace de forma adecuada a las necesidades del personal que hará uso de ellas, ¿no? Es decir, pues yo si voy a volar a Brasil, pues buscaré la información meteorológica, la información operacional que me proporciona el Servicio de Información Aeronáutica de Brasil. No voy a buscar la de Tombuctú o la de Rusia o la de otro país o otro lugar al cual pues definitivamente no voy a volar. Que no, eso digo, no exenta de que está disponible, ¿no? O sea, si yo la necesito, pues la busco o lo solicito y se me va a proporcionar, ¿no? En este caso, las publicaciones de información aeronáutica y PIA
deben estar debidamente autorizadas por el Estado que las publique, incluyéndose claramente en ellas las indicaciones de tal autorización. Es decir, no es un libro que pueda emitir cualquier gente o cualquier empresa, ¿sí? Es un manual que incluye toda la información aeronáutica referente a las operaciones aéreas, eh, tanto nacionales como internacionales, pero que de alguna otra manera requiere que sea el Estado quien la autorice y la avale, ¿no? En el caso, por decir, de Estados Unidos, nosotros conocemos por ahí mucho el JEPSEN, ¿no? El JEPSEN, pues básicamente trae lo mismo que el PIA, es similar, pero en este caso el JEPSEN no es, digamos que la entidad estatal. Y el JEPSEN es básicamente una entidad privada y de alguna otra manera está autorizada por el Estado para poder emitir todas las cartas y toda la documentación y toda la información aeronáutica que se requiere. En este punto, pues aquí en México nosotros usamos el PIA, que si hay gente que dice que qué es mejor, que si el PIA o que el JEPSEN, bueno, los dos tienen su chiste, los dos nos van a proporcionar información, que a lo mejor uno está más bonito que el otro, que otro está más práctico que el otro. O sea, tienen sus diferencias entre ellos, pero lo oficial para nosotros es manejar el PIA, o sea, la publicación de información aeronáutica o el AIP. Ese es lo oficial para nosotros. De hecho, en el caso, por decir, de los vuelos visuales, en el AIP tenemos los aeropuertos que son 100% instrumentos y los aeropuertos que son visuales, mientras que en el caso del JEPSEN solo aparecen aeropuertos que tienen procedimientos por instrumentos, o sea, los aeropuertos visuales no aparecen como tal. Entonces sí es importante que de alguna otra manera, en base a lo que vamos a usar, pues lo que vamos a necesitar es lo que vamos a usar, ¿no? Las publicaciones de información aeronáutica eh, también van a generar NOTAMs y circulares de información aeronáutica que se van a distribuir de manera internacional. En este caso, como sabemos y ya lo platicamos, que el idioma oficial de la aviación es el inglés, es el idioma estándar, bueno, entonces también los NOTAM y las circulares de información deberán contener la versión inglesa o todo en inglés de las partes que van en lenguaje claro. O sea, vamos a tener una parte dentro del NOTAM que realmente son puras claves, ¿no? O sea, IFR, B, BFR, o sea, de alguna otra manera tenemos un estándar de claves, pero lo que ya se habla de lenguaje claro viene en inglés. O sea, ya hay algunas empresas que por si tienen un departamento que se encarga de traducirlo, ya se lo proporciona a sus empleados de manera traducida en español, ¿no? En el caso de México, pero el oficial es en inglés, viene en inglés la información, ¿no? Aquí por decir tenemos un ejemplo, ajá, y que vamos a aprender estos son los NOTAMs, estos los vamos a aprender a leer. Bueno, esto tiene un significado, el encabezado tiene otro significado, a quién va dirigido, si aplica para vuelos IFR, BFR, de dónde a dónde, cuál es el área afectada. Pero si ustedes se fijan, o sea, viene en inglés, ajá, viene en inglés, aun cuando aplica para Madrid. Ajá, bueno, viene todo en inglés. ¿Por qué? Bueno, porque es el idioma oficial y así tiene que considerarse, ¿no? Entonces, no importa si el NOTAM es de México, de la ICM o del aeropuerto de Guadalajara o del aeropuerto de Acapulco, no importa, o sea, tienen que emitirse el NOTAM con eh, la parte del lenguaje claro en inglés, ¿ok? Lo mismo aplica para los Snowden, ¿no? Por decir, este es un Snowden. Y viene también, si ustedes se fijan, en inglés, ¿no? Aquí estas abreviaturas, pues las vamos a ir conociendo poco a poco. ¿No? Aquí es Taxiway, o rodaje, Bravo, Delta, Eco, Golf, Hotel y Kilo, cerrados. Ajá, rodajes y plataforma. Ajá, o sea, todo esto lo vamos a ir viendo nosotros, pasito a pasito. Aquí tenemos, bueno, el intercambio de información aeronáutica. Cada estado va a designar su oficina
u oficinas en las que debería dirigirse la publicación de información aeronáutica o los NOTAMs, y las circulares de información aeronáuticas iniciadas por otros estados. Estas oficinas estarán calificadas para solventar peticiones de información originada por otros estados. Es decir, tenemos una oficina NOTAM y una oficina PIA, o sea, que es básicamente la misma. Y esta oficina se encarga de recibir toda la información de los otros estados y también se encarga de generar la información para mandarla a los otros estados, ¿no? Estados, ojo, obviamente no estamos hablando de Estado Guerrero, estamos hablando de otros países, ¿no? Entonces, esta oficina, que la oficina NOTAM, se encarga de hacer este intercambio de información aeronáutica, ¿no? Aquí es importante que la información se pueda solicitar y se pueda recibir de manera expedita, de manera de que no exista algún problema de demora. O sea, a mí un NOTAM no me sirve si el avión ya va en vuelo, ¿no? O sea, un NOTAM es antes de que el avión salga. De hecho, por decir, aquí tenemos un ejemplo, básicamente no se alcanza a distinguir mucho, pero aquí es como un ashtam, ¿no? O sea, me está hablando del Monte Santa Elena, el volcán Santa Elena, que está el momento, el periodo de efectividad es inmediato, ajá, y hasta nuevo aviso, y me habla de que hay una restricción para volar en esa área, ¿sí? Entonces, bueno, necesito yo saberla, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo voy a volar sobre el monte y resulta que está restringido, ¿no? En ese momento. Los servicios de información aeronáutica harán los arreglos necesarios a fin de lograr que los NOTAMs distribuidos por telecomunicaciones clase 1 sean expedidos y recibidos localmente en forma rápida y eficiente. Cuando la distribución se realiza a través de la AFTN, acuérdense, AFTN, Red Fija de Telecomunicaciones Aeronáuticas, o de otros circuitos aeronáuticos, que podría ser la oficina NOTAM o el AIP, la oficina de AIP, la oficina NOTAM internacional estará enlazada directamente con la estación de telecomunicaciones correspondiente y sus conexiones permitirán las comunicaciones impresas, ¿no? O sea, básicamente, la FTN, que es la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronáuticas, es a través de donde se va a cursar todo lo que son los informes, de alguna otra manera se van a cursar a través de ahí y todos están enlazados con la oficina de NOTAM para que en cierto momento ella pueda comunicarse directamente con la estación involucrada por cualquier condición de duda que pudiera existir, ¿no? Los servicios de información aeronáutica de los estados establecerán contacto directo entre sí a fin de facilitar el intercambio internacional de la información aeronáutica. Este intercambio deberá realizarse de forma gratuita, es decir, no porque te voy a dar información, te voy a cobrar, o no porque me des información, me vas a cobrar, ¿no? O sea, esto es de manera gratuita y en aras de que, bueno, que las operaciones sean seguras y eficientes. No hay un costo para eso, ¿no? Nosotros cuando compramos el PIA, pues sí, por efectos de, de la producción del mismo, pues tenemos que pagar, ¿no? Hay una cuota, hay un pago que se hace inicial, y después hay un pago anual para las enmiendas de lo que se va corrigiendo, ¿no? En empresas grandes, pues la empresa se encarga de mantener al día los AIP, ya sean digitales o en físico, pero de alguna otra manera, este, bueno, hay, hay, hay quien se encarga de eso, ¿no? O sea, ya sea digital o en papel, ¿no? De cualquiera de los dos. Los siguientes documentos que hayan sido solicitados por un servicio de información aeronáutico tienen que proporcionarse de manera gratuita, incluso cuando la publicación y distribución de los mismos haya sido delegada a una entidad comercial. Por lo menos debe proporcionarse un ejemplar de todas las publicaciones de información aeronáutica del PIA o sus enmiendas, mejor dicho, todos los NOTAMs con las marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves adoptadas por el Estado y todas las circulares de información aeronáutica que contengan información variada. Las publicaciones de información, la publicación de información aeronáutica
tiene como objeto principal satisfacer todas las necesidades de conocimiento y difusión de la información aeronáutica de carácter permanente, que es esencial, básica para la navegación aérea. La presentación de tales publicaciones debiera hacerse siempre que sea factible en forma de que facilite su utilización en vuelo, es decir, no van a ser hojas tamaño oficio o hojas tamaño carta, ¿no? O sea, son hojas pequeñas que permiten que los pilotos puedan manipularlas y colocarlas en sus pierneras o que dentro de la cabina me den una facilidad de maniobrarlas, pero ojo, no nada más es de maniobrarlas, sino también de poder interpretarlas. O sea, tampoco tienen que ser así como que en carácter de símbolos miniaturizados que necesitas una lupa, ¿no? Este es básicamente el Blender que se usa, en el que es físico, y viene aquí por secciones, pero este es el Blender típico, ¿no? Que bueno, tenemos aquí la referencia, pide publicación de información aeronáutica, es aquella expedida por cualquier estado con su autorización que contiene información aeronáutica de carácter duradero e indispensable para la navegación aérea. Las publicaciones de información aeronáutica contendrán información actualizada relativa a los puntos que a continuación se indican y de acuerdo a la siguiente orden. Ojo, aquí es actualizada. Es por eso que platicamos hace rato del precio. No tengo ahorita la noción de cuánto cuesta. El costo era, la última vez que lo chequé era de 3,000 y pico, pero ya posteriormente ya no pagas los 3,000, eso es de entrada. Y te dan el blinder o te dan el disco. Y aparte, bueno, tienes un año de enmiendas. Es decir, hay una modificación de cualquier cosa, una aerovía, una frecuencia, una estación de radio, una instalación. Eso automáticamente genera una enmienda y esa enmienda te va a llegar a ti para que tú la sustituyas o para que se modifique, ¿no? En este caso, tenemos que el PIA tiene varias partes. La parte uno hablamos de generalidades, lo vamos a encontrar con las siglas Golfo Econ November, que es generalidades, y incluye lo siguiente: una declaración de la autoridad competente responsable de las instalaciones, servicios o procedimientos de navegación aérea en las que trata el PIA. Es decir, lo habíamos comentado al principio, o sea, hay una declaración de la autoridad de que, o sea, es la información oficial. Las condiciones generales en las cuales se pueden utilizar internacionalmente los servicios e instalaciones, la parte de la facilitación, una lista de diferencias importantes entre las regulaciones aeronáuticas y las correspondientes normas y métodos recomendados y procedimientos de los anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los famosos SARPs. Ajá, hay una lista ahí, si bien es cierto, OASI da la norma o la pauta para la elaboración de toda la información, pudiera haber diferencias de carácter regional en la elaboración de la información y eso va a generar una lista ahí de diferencias que, bueno, son a veces no muy de trasfondo, pero bueno, es importante tenerlo ahí para que cualquiera pueda interpretarlo. Esto permite que al usuario distinguir fácilmente entre los requisitos nacionales y las disposiciones pertinentes al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. ¿Cuál es la estructura del PIA? El PIA forma parte de la documentación integrada de información aeronáutica cuyos detalles se indican en la subsección GEN 3.1 de la estructura principal del PIA. Y en este caso se muestra en forma gráfica en la página que vamos a ver más adelante. El PIA se divide en tres partes, que son generalidades, que es GEN, en ruta, que es Eco November Romeo, aeródromos, que es Alfa Delta, y cada una de ellas está dividida en secciones y subsecciones según corresponda, que contienen distintos tipos de información o diversos tipos de información. Esta es básicamente la estructura como está, o sea, la documentación integrada de información aeronáutica. Tenemos notas e informes antes del vuelo, incluso enmiendas y suplementos del PIA y listas de verificación y resumen. El PIA se va a dividir en la parte uno que son generalidades, la parte 2 que son en ruta, la parte 3 que son aeródromos. En el caso de la parte uno tenemos generalidades con el número cero, generales uno que habla de reglamentos y requisitos nacionales, generales 2 que habla de tablas y códigos,
general los tres servicios y así nos vamos, ¿no? Es como se va dividiendo. Aquí lo tenemos cómo está realmente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cada uno de ellos? En la parte uno, generalidades, consta de 5 secciones que contienen la información en que se describe brevemente a continuación. Tenemos ahí el prefacio, en la generalidad de cero, el prefacio, el registro de enmiendas al PIA, el registro de suplementos del PIA, la lista de verificación de páginas del PIA. Perdón que le diga PIA es AIP, pero bueno, en español nosotros lo manejamos como PIA, ¿no? Entonces, por sus siglas en inglés es AIP, por sus siglas en español es PIA, ¿no? También me da la lista de enmiendas incorporadas a mano al PIA y el índice de la parte 1. En la parte 1 de generalidades encontramos reglamentos y requisitos nacionales, autoridades designadas para la entrada, tránsito y salida de aeronaves, entrada, tránsito y salida de pasajeros y tripulantes, que es la parte de facilitación, entrada, tránsito y salida de mercancías, instrumentos, equipos y documentos de vuelo de las aeronaves, el resumen de los reglamentos nacionales y acuerdos y convenios internacionales y diferencias respecto a las normas y métodos recomendados y procedimientos de la OASI, los famosos SARPs, vuelvo a mencionarlo. Ahí les va a quedar de tarea investigar qué es SARP exactamente. En la parte de las generalidades 2 tenemos lo que es las tablas y códigos. En este caso, las tablas y códigos, en este caso, como contamos, básicamente van a hacer una lista específica y dividida en distintas áreas, ¿no? El sistema de medidas, cuáles son las marcas de nacional y matrícula de las aeronaves, los días feriados, abreviaturas comunes utilizadas en las publicaciones de la AIS, símbolos cartográficos, indicadores de lugar, lista de radioayudas para la navegación, tablas de conversión, las que ustedes puedan imaginar y pensar, tablas de salida y puesta del sol. Básicamente eso es lo que viene en la parte de generalidades 2. En generalidades 3 tenemos servicios, lo que son servicios de información aeronáutica, cartas aeronáuticas, servicios de tránsito aéreo, servicios de comunicación, servicios meteorológicos, búsqueda y salvamento, cuáles son los procedimientos de búsqueda y salvamento. En las generalidades 4, el derecho por el uso de aeródromos, helipuertos, servicios de navegación aérea, los derechos por el uso de aeródromos, helipuertos y los derechos por el uso y servicio de navegación aérea. Es decir, ahí vienen costos, en algunos, en la generalidad, los costos en México por los derechos de cada uno de estos elementos, ¿no? En la parte 2 ya hablamos de la parte de las rutas, ¿no? En esta parte va a estar dividida en 7 secciones que contienen eh, información que es la siguiente, ¿no? En la parte de ruta 0 tenemos el prefacio, el registro de enmiendas del PIA, el registro de suplementos del PIA, la lista de verificación de páginas del PIA, la lista de enmiendas incorporadas a mano del PIA, el índice de la parte 2. Aquí básicamente todos los 0, es básicamente donde vamos a checar qué se recibió y qué va a sustituir, o sea, qué parte va a sustituir y cuál se desecha. Es decir, en el caso del físico, eh, me va a dar una hoja que sustituya a otra hoja y esa hoja, esa sustitución se tiene que eh, poner en el registro, ¿no? En la lista de enmiendas. Entonces ahí se va haciendo cuáles fueron las que llegaron, cuáles fueron las que se quitaron y en qué fecha se hizo, ¿no? E incluso hasta quién lo hizo, ¿no? Bueno, en la parte uno tenemos reglas y procedimientos generales. En este caso habla de las reglas generales de vuelo, las reglas de vuelo visual, las reglas de vuelo por instrumentos, el BMC, el IMC, la clasificación del espacio aéreo, ATS, los procedimientos de espera, cómo es el procedimiento de espera en México, cómo es el procedimiento de aproximación, el procedimiento de salida, los servicios y procedimientos radares, el procedimiento del reglaje altimétrico, o sea, a qué altura cambiamos de reglaje, dónde está nuestra capa de transición, eh, los procedimientos suplementarios regionales, organización de la afluencia de tránsito aéreo,
la planificación de los vuelos, la dirección de los mensajes del plan de vuelo, la intercepción de los aeronaves civiles, la interferencia ilícita y todos aquellos incidentes de tránsito aéreo que pudieran llegar a ocurrir. En este caso aquí queda todo desglosado y desmenuzado de qué se puede y qué no se puede hacer. En este caso, incluso en esa parte nos da muchos tips para la gente para los que están en el área de instrumentos, en navegación aérea, para los pilotos comerciales, ahí hay muchos tips y mucha información que pueden usar para el manejo ya de los instrumentos, o sea, y es muy claro, es lo que está autorizado. Luego pasamos a la parte 2, espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo. Nos da una descripción detallada de las regiones de información de vuelo, o FIRS, entonces Flight Information Region, y las regiones superiores de información de vuelo, o Upper India Romeo, que es Upper Information Region, y las áreas de control terminal. Ajá, en este caso, cualquier otro espacio que pudiera estar regulado por el control de tránsito aéreo, también vamos a encontrarlo ahí. Vamos a encontrar ahí todo lo que es la descripción, todo lo que son las normas básicas, las definiciones básicas y los procedimientos básicos para poder ingresar, ¿no? O salir de esos lugares. En la parte 3 tenemos lo que son las rutas ATS. Me da una descripción detallada de las rutas ATS inferiores, las rutas ATS superiores. Acuérdense que esto para los que ya vieron CTA, pues ya saben que son rutas que están bajo el control, bajo el servicio de tránsito aéreo. Acuérdense que tenemos rutas que son controladas, rutas que no son controladas, pero bueno, todas aquí van a aparecer solo las ATS, inferiores y superiores. Las rutas de navegación de área, que son las nuevas, las AirNav, las rutas de helicópteros y otras rutas y espera en rutas, ¿no? O sea, cualquier procedimiento que se haga en una aerovía lo vamos a encontrar en esta sección. En las secciones y subsecciones pertinentes en la parte 3, que es de AD, de aeródromos, se describen otros tipos de rutas que se especifican en conexión con los procedimientos para el tránsito hacia y desde los aeródromos y helipuertos, es decir, las famosas salidas o llegadas. Pero, bueno, ahí esas van especificadas en esa sección. En la parte 4 nos habla de lo que son las radioayudas y los sistemas de navegación. En este caso, cuáles son las que existen, qué radioayudas para la navegación se usan en ruta, cuáles son los sistemas especiales de navegación, los designadores o nombres en clave para puntos significativos, las luces aeronáuticas de superficie que podemos observar en ruta. Incluso aquí viene información adicional de todo lo que es el GNSS, que ya es el nuevo sistema de navegación, o información del ARNAV que se está integrando, ¿no? En la parte 5 nos habla de las alertas para la navegación. Aquí habla específicamente de zonas prohibidas, restringidas, peligrosas, las zonas de maniobra, las horas de instrucción y maniobra e instrucción militares, así como cualquier otra actividad de índole peligrosa, obstáculos para la navegación en ruta, actividades aéreas deportivas y de recreo, ya saben, lanzamiento de paracaidistas, vuelos ultraligeros, vuelos migratorios de aves y zonas con fauna sensible. Todo esto va a aparecer en la parte 5. Incluso ahí vamos a ver por ahí algunas cartas como referencia a la carta de Puerto Vallarta, que incluso ahí ya nos ponen precaución, pájaros en el ocaso, ¿no? O sea, ya es común que haya pájaros ahí, entonces bueno, ya lo incluyen dentro de la misma carta. Eh, en la parte 6 viene todo lo que son las cartas de navegación en ruta. Ajá. Básicamente viene un índice con las cartas y luego vienen las cartas por lugar y vienen también acomodadas de una cierta forma. Eso ya lo verán más adelante en navegación. Pero en general vienen, o sea, primero la carta del área terminal, ajá, o la mínima director. Luego vienen lo que son las llegadas, luego vienen las salidas, luego vienen las cartas descriptivas del aeropuerto, es decir, la que me muestra físicamente cómo es el aeropuerto, dónde están los rodajes, la longitud de la pista, dónde está el punto de referencia del aeródromo, dónde están los conos de viento, dónde está la torre. Después de eso vienen ya las cartas de procedimientos, estas vienen divididas
en secciones, o sea, primero vienen los ILS, luego vienen los BORES, luego vienen el nuevo sistema de ARNAV, ajá, o GNSS, y el procedimiento por radar también, que por vector, o sea, la carta de vector. Vienen así acomodadas, incluso hay algunas que vienen por decir, hay hay una pista que utiliza el ILS de un lado y el ILS del otro, bueno, pues entonces se clasifican ILS eh, para la pista tal, y ILS1 para la pista tal, y ILS2 para la pista tal, y BOR 1 para la pista tal, BOR 2 para la pista tal. Entonces, de hecho, ahí tiene una nomenclatura específica. Es lo que más llama la atención porque todo el mundo cuando ve el manualito, o bueno, cuando ve el PIA, luego las cartas, ¿no? O sea, ay, mira las cartas, y qué padres, y esto y lo otro. O sea, pero bueno, no nada más es un manual de cartas, es un manual que contiene información aeronáutica importante para la navegación aérea, ¿no? Y todo eso lo vamos a encontrar ahí. En la parte 3, en lo que es la parte de aeródromos, consiste o está constituida de 4 secciones, igual contiene la información que vamos a mencionar. En el caso del acero, ya saben, prefacio, registro de enmiendas del PIA, registro de suplementos del PIA, lista de verificación de páginas del PIA, lista de enmiendas incorporadas a mano del PIA e índice de la parte 3. Eso es de chaleco en las 3 ceros, ¿no? Luego tenemos ya en la parte 1 lo que son aeródromos, helipuertos, disponibilidad de aeródromos y helipuertos, servicios de salvamento y de extinción de incendios, plan para la nieve, índice de aeródromos y helipuertos y agrupamiento de aeródromos y helipuertos. En la parte 2 tenemos lo que ya es la parte de la información detallada sobre los aeródromos, incluyendo las áreas de aterrizaje de helicópteros si están situadas en los aeródromos, distribuidas en 24 subsecciones. En la parte de helipuertos nos da la información detallada acerca de los helipuertos que no estén situados en los aeródromos y está distribuida en 23 subsecciones. A un intervalo regular establecido para las enmiendas regulares del PIA se publicarán de acuerdo con el calendario del AIRAC, que para tal efecto se establezca. Generalmente es cada mes, o sea, hay algunos lugares, antes se hacía cada 2 meses, a veces era trimestral, pero en general es cada mes. En este caso, el servicio con el que se ha de establecer la comunicación en caso de detectar errores u omisiones en el PIA, porque al final del día son humanos, al final del día a veces pudiera detectarse un error que no es coincidente con la realidad. Bueno, en la compilación del PIA se busca siempre tener la precaución de asegurarse que la información contenida en la misma sea exacta y completa, pero bueno, no están exentos de tener un error, y en este caso ese error o omisión que pudiera presentarse, si se detecta, así como cualquier dato relativo a la documentación integrada de información aeronáutica, se tiene que reportar a el CENIAM, a la Dirección de Navegación e Información Aeronáutica, específicamente a la Oficina de Servicios de Información Aeronáutica, para que ellos a su vez hagan la corrección, hagan la enmienda y entonces distribuyan la enmienda a todos los interesados, ¿no? A todas las... Básicamente es difícil que haya errores, es difícil, pero bueno, no se llegan a quedar exentos, ¿no? Por ahí, cuando vino la modalidad del cambio del papel, del físico, al digital, que era en disco, había por ahí mucha gente empezó a preguntarse por qué en algunos procedimientos aparecía una A, y todo el mundo, ¿y esa A qué es? ¿Y esa A qué es? ¿Y qué significa? Y me preguntaban mucho, oye, ¿la A qué me indica? ¿Que estoy qué? Y a la larga estuvimos investigando, porque tampoco lo sabía, y resultó que era una flecha, que alguien diseñó una flecha, pero no era una flecha, se veía como a una A, y entonces pues todo el mundo pensaba que era un símbolo nuevo cuando realmente era una flecha, ¿no? Una sencilla flecha que hubiera terminado se hizo la remisión, se hizo la notificación y bueno, ya cambió y ahora sí corresponde a una flecha realmente, ¿no? O sea, ya no es esa A que estaba antes ahí. Aquí está la distribución, como ya la habíamos visto anteriormente. Bueno, estos son los ceros para generalidades, para el ruta y para aeródromos. Luego vienen ya las secciones 1, 2, 3, 4. Aquí son 6 y aquí son 3.
Básicamente esta es la distribución de cómo está constituido el PIA o el AIP. Aquí les digo, va a ser la Biblia para ustedes, ¿no? Es la Biblia en operaciones, en todos lados, porque para operaciones pues me sirve mucho por toda la información que tiene. Para pilotos también. Para sobrecargos lo que es la facilitación, o sea, aquí encontramos todos los procedimientos de facilitación, encontramos incluso los formatos que se utilizan para los pasajeros, para cuando salen del país, cuando ingresan al país, entonces todo esto va aquí referenciado o incluido. Entonces es importante que lo tengamos como parámetro, ¿no? Pues bueno, muchas gracias y pues a estudiarle, muchachos. Ahí les dejo el Kahoot, ¿sale? Cuídense mucho. Y bueno, seguimos aquí en este proceso. Que tengan un excelente